destape de Punto Final alrededor de Jaliwarma ha llevado hoy al allanamiento de distintas viviendas, incluido al vocero presidencial Freddy Hinojosa. Estamos con Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, para que nos cuente un poco en qué va esta investigación. Christopher, bienvenido. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. El caso Jaliwarma, este escándalo de corrupción revelado por Punto Final y la Unidad de Investigación de Latina Noticias, si bien ha sido blindado, Lorena, en el Congreso políticamente de Martín y salvó una censura, a nivel penal, a nivel de la justicia, avanza y avanza con fuerza. Esta mañana, la madrugada de hoy, fueron allanadas un total de 17 inmuebles vinculados directamente a funcionarios de Jaliwarma, de la Dirección General de Salud, pero también a la parte empresarial, a ejecutivos de la empresa Frigoinca. Lo más llamativo ha sido que Fiscalía ha incluido en esta diligencia de allanamiento al propio Freddy Hinojosa, ex director ejecutivo de Jaliwarma y actual vocero presidencial, hombre de confianza de Dina Boluarte y funcionario durante la gestión de Boluarte en el MIDIS. Lo interesante aquí, Lorena, es que si bien han ocurrido allanamientos esta mañana, lo que la Fiscalía pidió para Hinojosa y pidió para los 13 funcionarios allanados ha sido detención preliminar. La detención preliminar que se pidió para Freddy Hinojosa y estos funcionarios directamente vinculados con hechos de corrupción no fue aprobada por el Poder Judicial. Ya te imaginarás por qué. Justamente nuestra pregunta tiene que ver con esta ley que habían hecho en el Congreso, que fue promulgada por el Ejecutivo, que luego dieron marcha atrás en el Congreso, pero duerme el sueño de los justos en el Ejecutivo para que realmente se cambie. ¿Ustedes creen que la presidenta Boluarte no promulgó la ley de detención preliminar para salvar al vocero presidencial, anticipando que este escenario se veía posible? Por eso los invitamos a que participen. Hemos escuchado algunas declaraciones, incluso ahora ya del vocero presidencial, ha salido, y él asegura que cuando él era y dirigía Jaliwarma, él no contrató con esta empresa. ¿Eso es así? Danos un poco la línea de tiempo. Correcto. Hay que tener en cuenta una cosa, Lorena, porque aquí hay que ser muy específicos en lo técnico. Es correcto cuando dice el señor Hinojosa, porque también nos envió en su momento algún tipo de comunicación deslindando responsabilidades. Es correcto cuando él dice que la empresa Frigoinca empezó a ser proveedora del Estado en el año 2023. Correcto. Sin embargo, hay que ser más precisos con esta afirmación del señor Hinojosa. Si bien Frigoinca se convirtió en proveedor directo del programa en el 2023, ya tenía varios años siendo fabricante de productos que adquirían otros proveedores del programa. Es decir, inicialmente Frigoinca producía estos enlatados, estos alimentos cárnicos de cerdo, de res, de pollo, se los vendía a proveedores de Jaliwarma y esos proveedores lo distribuían a través del programa. Lo que ocurre en el 2023 es que Frigoinca deja de ser fabricante para convertirse además en proveedor. Entonces no es correcto, no es preciso cuando el señor Hinojosa dice que durante su gestión no hubo presencia del producto Frigoinca, específicamente Don Simón, en el programa social. Por supuesto que existió, pero además ya la Fiscalía aparentemente tiene elementos más allegados a la relación que él tendría con este caso debido a algo bien importante, Lorena. Esta investigación que se inició aquí en Latina con la entrega que hizo el equipo de investigación del equipo celular de Frigoinca a la Fiscalía ha permitido que actualmente la Fiscalía Anticorrupción tenga ya 2 colaboradores eficaces. Hay 2 colaboradores eficaces que han sido parte del esquema de corrupción que ya han brindado nombres, que ya han brindado vouchers, que ya han brindado evidencia adicional a la que ha brindado Punto Final y la Unidad de Investigación, que ha permitido delinear a la organización criminal o a la supuesta organización criminal que hoy la Fiscalía ha allanado y para la que va a pedir además, el 6 de enero es la audiencia, impedimento de salida del país específicamente para el señor Hinojosa. Entonces, para precisar, cuando él dice Frigoinca no fue contratado cuando yo era jefe, es correcto, pero conservas Don Simón sí eran repartidas. Correcto. Frigoinca en el 2023 se convierte en proveedor directo, pero antes, 2 o 3 años antes, durante la gestión del señor Hinojosa, ya se distribuía el producto Don Simón en la categoría de fabricante. Ellos fabricaban, producían este producto y lo distribuían a Jaliwarma a través de proveedores. Hay un tema ahí un poco, digamos, técnico que probablemente el señor Hinojosa quiera buscar la defensa por ese lado, pero hay que aclararlo para que hay que ser muy precisos con eso. Sí hubo producto Don Simón de la empresa Frigoinca siendo distribuido a los niños más pobres del país durante la gestión del señor Hinojosa
Eso está absolutamente confirmado. Y por otro lado, también menciona que no conoce a los directivos de la empresa Frigoinca, que él no tiene ningún vínculo. Es cierto, es lo que ha dicho él, que no conoce al señor Nilo Burga Malca. Recordemos que a él lo denominamos el hombre detrás de las latas, el hombre que está detrás de esta empresa, que además funciona como parte de un conglomerado que en algún momento fue investigado por lavado de activos. Ha dicho que no lo conoce a Nilo Burga. El señor Nilo Burga está también como investigado, es uno de los allanados, pero sabemos, ¿no?, por informaciones que provienen de esas diligencias fiscales, que sí tiene la Fiscalía algunas declaraciones de colaboradores que habrían mencionado una supuesta relación entre Nilo Burga y el señor Freddy Hinojosa. Estas son las personas, Lorena, que han sido allanadas esta mañana, esta madrugada. Davilton Rodríguez, Delia Zabaleta. ¿Quién es Delia Zabaleta? La persona, la contadora de la empresa Frigoinca. Se dice que ella habría tenido una planilla de los funcionarios de Caliwarma a los que se coimeaba, se sobornaba mes a mes. Delia Zabaleta. Davis Espinosa, este personaje es muy importante. Su casa está siendo allanada en este momento. Él era especialista en temas de calidad del producto, es decir, diseñaba la norma técnica que debía cumplir el producto enlatado. Es esta persona la que además es esposo de otra investigada, Yesabela Pasos. Yesabela Pasos, funcionaria de la Dirección General de Salud, que aprobó el plan sanitario de la empresa diciendo que la empresa funcionaba en perfectas condiciones. Ya hemos visto que no es así. Freddy Hinojosa, ya lo dijimos, actual vocero presidencial, es director ejecutivo. Michael Burga, lo vimos en el reportaje también de Latina Noticias, es el director comercial de la empresa y el que dirigía las acciones de Noemí Alvarado, la dueña del celular. Una cosa bien importante, Lorena, esta investigación ha empezado también a abarcar a los laboratorios. Para que este producto llegue a los niños tenía que pasar pruebas de laboratorios y ya hay por lo menos un laboratorio investigado porque habría también participado del esquema de corrupción certificando como bueno un producto que no lo era. Claro, porque justamente en ese, hablando de las defensas que utiliza el vocero presidencial, el señor Hinojosa decía, durante mi gestión ningún niño se enfermó con los productos de Caliwarma. Alejandro Mendiola es uno de los fundadores del laboratorio Mevalaf, que recordarán en Puno fue el laboratorio que habría recibido las muestras cambiadas del producto para que, digamos, los resultados sanitarios sean favorables. Está Paul Burga, también de Mevalaf, Yesabela Pasos, ya hemos dicho también, otra funcionaria de la Dirección General de Salud, Víctor Salazar, Oliver Burga y Michael Burga, hijos de quién? De Nilo Burga, fundador de la empresa. Y Paul Burga también en familia. No lo sabemos. No sabemos si hay un tema de homonimia en el apellido. Nilo Burga, padre de Oliver Burga y Michael Burga, esta familia está incluida como investigada, y también el señor Miguel Rosales. Esta supuesta organización criminal es la que viene investigando la Fiscalía en Lima. Hay que recordarle a los televidentes, Lorena, que esta red de corrupción se instaló también en Puno. No recordemos al señor Ronald Loza, que además sorprendentemente continúa en funciones. No sabemos por qué el Ministerio de Salud o la Dirección Regional de Salud de Puno no ha removido a este funcionario de su trabajo. También hay funcionarios en Loreto, también en Lambayeque. Entonces, esta parte de los allanamientos de hoy corresponde a la ciudad de Lima. Sin embargo, el caso ya hemos visto es mayor, es mucho más grande. Es mucho más grande y es interesante cuando escuchabas al vocero presidencial hoy dar declaraciones. En todo momento buscaba, aparte de deslindar responsabilidades sobre su gestión, sobre la presidenta Dina Boluarte, y decía, tienen que entender que la presidenta dejó de ser ministra a finales del 2022, ¿no?, cuando Betsy Chávez asume la PCM y yo me fui con ella. El aumento de la empresa Frigoinca, como que toda la responsabilidad la carga el 2023, pero a mal palo se arrima, porque en el 2023 quien fue ministro y quien sigue siendo ministro es el señor De Martini, que era viceministro de la señora Boluarte. Yo creo que por esto es un tema tan delicado para el gobierno, este escándalo que ha revelado Latina Noticias, el caso Frigoinca y Caliwarma, porque tenemos aquí en el gol la seguidilla de personajes muy importante, ¿no? Dina Boluarte, actual presidenta de la República, fue ministra, como bien dices tú, del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Y a quién tenía como viceministro? Al señor De Martini, actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, salvado por APP, blindado por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso del Congreso de la República, que no censuraron pese a todo lo que se está conociendo hoy con los allanamientos. No es importante. Durante la gestión de estos dos señores, ¿no?, ¿quién era director de Caliwarma? Freddy Hinojosa.
actual vocero presidencial, allanado, se ha defendido, ha dicho que él no tiene nada que ver, que le ha sorprendido el allanamiento. Cuando el señor De Martini se vuelve ministro y Hinojosa, vocero presidencial, toma el cargo Pedro Ripalda, el único funcionario que ha tenido, hay que decirlo, la decencia de renunciar. El señor Pedro Ripalda, luego de el escándalo que generó esta revelación de Latina Noticias, renunció públicamente al cargo con una carta, un gesto, Lorena, que no hemos visto en ningún otro funcionario, que no hemos visto en ningún otro político. Sí. ¿No? Porque cuando había este tipo de responsabilidades políticas, tú siempre tenías un gesto de desprendimiento. Eso no existe más aparentemente, pero entonces los personajes que tenemos en pantalla, ¿no?, tienen gestiones entrelazadas. Casi podríamos hablar de una sola gestión por la repetición sucesiva de personajes desde que Boluarte era ministra en el MIDIS. No, y por otro lado tú mencionas la renuncia como un gesto político de mínimo esperado. Y por otro lado, escuchábamos declaraciones del ministro De Martini, al único medio que le da declaraciones, por cierto, donde persiste que le parecía exagerado una censura. Es decir, que hay una red de corrupción que funcione sin que tú te des cuenta, vamos a entender en ese escenario, ¿no? Que no te des cuenta que hay una red de corrupción para la comida de los más vulnerables, que no solamente es una red de corrupción donde le pagas a una persona para contratarla, sino que la comida tiene pésima calidad, les das cualquier porquería a los niños más vulnerables del Perú. Pero ¿te parece exagerado que te quieran censurar por eso? Pues, ¿no? O sea, no es importante. ¿Qué sería más importante, entonces, para que realmente corresponda una censura? Exactamente, el señor De Martini, aparentemente empoderado por haber sido blindado por el Congreso de la República, sale un poco a criticar el trabajo fiscal, que hay que decir una cosa, Lorena, hay que felicitar el trabajo de la Fiscalía cuando hace las cosas bien, y el despacho que ha permitido que esta investigación esté avanzando con esa celeridad es el que tiene elementos para haber determinado la intervención a la vivienda del señor Hinojosa esta mañana. El señor De Martini además debe recordar que él también está siendo investigado por este caso. No en esta carpeta fiscal como organización criminal, pero sí tiene, por la investigación de Latina, una investigación penal pendiente en la Fiscalía de la Nación por omisión de funciones. Todo este escándalo, no hay que decir más de irregularidades, de corrupción, con vouchers, transferencias, pagos, chats, audios, ocurrió durante su gestión. Eso hay que tenerlo claro y hay que repetírselo hasta que el señor se entere. Esto ocurrió durante su gestión. Parece que él no se acaba de enterar que por ese caso está investigado hoy por omisión de funciones. Muy bien, muchísimas gracias. Y por supuesto, me imagino que siguen todavía detrás, desde la unidad de investigación, Christopher, haciendo el seguimiento a este caso. Es correcto. Vamos a tener novedades en Punto Final. Este domingo entonces estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias a Christopher Acosta, jefe de la unidad de investigación de Latina Noticias.